Pues buenos días, buenas tardes. Y estamos listos para celebrar una vez más la resurrección, aunque hoy no es domingo de resurrección, pero los domingos celebramos la resurrección de Cristo. Y bueno, hoy tradicionalmente es Domingo de Ramos. Los voy a invitar a que busquen el Salmo 118. Salmo 118. Y voy a leer de una versión española que se llama La Palabra, el mensaje de Dios para mí. Salmo 118. Amén, amén. La palabra del Señor dice así: Den gracias al Señor por su bondad, porque es eterno su amor. Que lo diga Israel, es eterno su amor. Que lo diga la casa de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan quienes lo veneran, es eterno su amor. En la angustia invoqué al Señor, y el Señor me respondió dándome alivio. El Señor está conmigo, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el mortal? El Señor está conmigo, es mi ayuda. Prevaleceré sobre mis enemigos. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los mortales. Mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes. Todas las naciones me cercaban, mas en nombre del Señor yo las destruyo. Me rodeaban, me cercaban todas ellas, mas en nombre del Señor yo las destruyo. Todas me cercaban como avispas, y como fuego de zarzas se extinguieron, pues en nombre del Señor yo las destruyo. Me empujaban intentando derribarme, pero el Señor me ayudó. Dios es mi fuerza y mi potencia. Él fue para mí la salvación. Gritos de gozo y victoria hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor realiza hazañas. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor realiza hazañas. No he de morir, viviré, para contar las proezas del Señor. Dios me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia. Entraré por ellas dando gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor. Por ella entrarán los justos. Te doy gracias, pues me has escuchado. Tú fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Del Señor viene todo esto, y nos parece admirable. Este es el día en que actuó el Señor. Alegrémonos, gocémonos en él. Te lo ruego, Señor, sálvanos. Te lo ruego, Señor, haznos triunfar. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Dios es el Señor, Él nos alumbra. Aten con ramas la víctima festiva, a los salientes del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Eres mi Dios a quien ensalzo. Den gracias al Señor por su bondad, porque es eterno su amor. Amén. Y Señor, pues, como decía el salmista, te alabamos y te bendecimos todos aquellos que te veneramos. Y ciertamente este es el día que tú hiciste para que nos gocemos y alegrémonos en él. Te damos gracias por ello, te damos gracias porque conocemos la puerta, porque la puerta es Cristo. Gracias porque, Señor, cuando fuimos invitados a entrar, no despreciamos la invitación y hemos entrado. Gracias por tu salvación, gracias por tu misericordia. Gracias por este día. Y Señor, queremos que lo que tenemos preparado suba a ti como una ofrenda de olor fragante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos nuestras primeras alabanzas en el himnario bautista. Ok, entonces vamos a empezar esta mañana, tarde. Mañana tarde. Vamos a cantar el número 98. 98. Hay una fuente sin igual. ¿Todos tienen más? Sí. Ya, listo.
109. La cruz excelsa al contemplar. 109. Ok, amén. Amén. Por favor, Chase. Y tenemos nuestra primera lectura en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, los primeros 11 versículos. Entonces yo creo que podemos agarrar de 3 en 3. Y Raúl ya dijo amén, entonces empezamos con Raúl. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía para Lázaro, era uno de los que estaban en la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: Amén. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro,
a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Y el mensaje para hoy se titula Enseñanzas del Domingo de Ramos. El domingo previo a la Pascua se ha llamado desde antaño Domingo de Ramos, a causa de las ramas de palma que fueron puestas en el camino cuando Jesús entró en Jerusalén. Este domingo marca el inicio de la Semana Santa, llamada así por Atanasio, obispo de Alejandría, y Epifanio, obispo de Constancia, y es lo que se conoce más como Salamina. Eso está en Chipre, en el siglo IV después de Cristo. Sin importar la confesión cristiana que se tenga, dicha semana es un periodo de intensa actividad, pues por todo el mundo cristiano hay numerosas muestras religiosas, entre las que se destacan las procesiones y representaciones de la Pasión. El Domingo de Ramos es el día en que recordamos la llamada entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, exactamente una semana antes de su resurrección. Entre 450 a 500 años antes, el profeta Zacarías profetizó: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Eso viene en el capítulo 9, versículo 9 de Zacarías. Este evento tuvo lugar unos días antes de la crucifixión de Jesús. En recuerdo de este evento es que celebramos el Domingo de Ramos. Y los 4 evangelios hacen referencia a dicho domingo. Y como es usual, el leer los 4 nos da un panorama más amplio para entender lo que sucedió en aquel entonces. La llamada Semana Santa debe ser un tiempo para meditar en el amor de nuestro Creador, en su obra redentora y en lo que Él espera de nosotros. Pero para muchos solo significa un periodo de vacaciones. Otros más, al ver las noticias con las que nos saturan a diario, cargadas de violencia, no solo local sino internacional, lo tomarán como justificación para su incredulidad y críticas a los creyentes. Pero Domingo de Ramos nos puede enseñar algunas cosas para aplicar en nuestra vida. Y la primera que quiero resaltar es no confiar en las multitudes. Mateo 21, del 8 al 11. Mateo 21, del 8 al 11. Amén. Amén. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. La multitud reunida para la Pascua podía ser considerable. Recordemos, esta es una de las 3 fiestas obligatorias para todo varón judío. Josefo, el historiador del primer siglo, Flavio Josefo, estimaba que podía llegar a ser de 2.700.000 durante la celebración de esta. Una cifra que probablemente sea una exageración. No había tanta gente. Pero aún el 1% de esa cifra era un número que podía tener muy nerviosos a los romanos. Es más, todavía el 0.1%. Seguro que los pondría nerviosos. El deseo de la multitud de saludar a Jesús estaba en marcado contraste con la línea oficial.
Sin embargo, no se trataba precisamente de los habitantes de Jerusalén, sino de la gente de las aldeas y pueblos adyacentes, quienes quizás le habían oído predicar en su región y eran sus admiradores. Así que querían verle en Jerusalén. Como dice Matthew Henry, un comentarista de los más famosos, los más cercanos al templo del Señor eran los más lejanos del Señor del templo. El uso de ramas de palmera tenía su origen en la fiesta de los tabernáculos, pero se había asociado entonces con otras fiestas. Vean Levítico 23 al 40. 23:40. Levítico 23:40. Amén. Amén. Y el primer día tomarán para ustedes frutos de los árboles hermosos, hojas de la palmera y ramas de los árboles frondosos, y sauces del río, y se alegrarán delante del Señor, su Dios, por 7 días. Amén. Amén. Sacudirlas era una señal de honor para una persona victoriosa. Hoy en día aplaudimos. Y yo recuerdo que los alemanes, cuando les gusta la exposición de alguien, lo que hacen es golpear con los nudillos en la mesa. Entonces aquí lo que hacían era sacudir las palmas. Vean Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Amén. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Amén. La palmera tipificaba la gracia, la elegancia y la rectitud. Salmo 92:12. Amén. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Amén. El canto de Hosana, que significa salva te imploro, es la transliteración del arameo o hebreo Hoshana y procede del Salmo 118, versículos 25 al 26. Amén. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Amén. Entonces, Hosana se ha convertido en algo que muchos cristianos gritan. Pero la verdad es de que como cristiano yo no tengo que gritar Hosana. Yo ya fui salvado. Y Hosana es sálvate imploro. En todo caso, sálvate imploro a todos los que no han creído. Y curiosamente este Salmo 118 no es uno de los que eran cantados en la subida a Jerusalén. No los vamos a leer, pero son 15 salmos que se podían leer en esa subida. Del Salmo 120 al 134. Porque si nos vamos a leerlos, nos llevamos aquí buena parte de la mañana. La referencia al rey de Israel muestra claramente su significado mesiánico. Seguramente esa gente en su corazón pensaba que al fin se libraría del dominio romano. Y por eso, al no ver cumplidas sus expectativas, muchos de ellos en menos de una semana pidieron que se liberara a Barrabás. Bar-Abá, hijo de un padre, o también puede traducirse como hijo de un maestro, hijo de un rabí. Y vean Mateo 27, 15 al 21. Amén. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, y el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Llamando el Cristo, porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato
Pilatos. Perdón, y estando Pilato sentado en la tribuna, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Amén. Amén. Juan 18:40. A ver, Juan, ahí sí. No lo tengo. Juan 18:40. No está la que me pasa los peces. Amén. Amén. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Hechos 3:14. Amén. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Amén. Entonces, en Juan vemos que dice que era un ladrón, listis, que puede traducirse como ladrón, bandido, rebelde, revolucionario. Y Hechos dice Fonefs, un asesino, homicida. Así que seguramente era un celote. Vean Marcos 15:7. Marcos 15:7. Amén. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Lucas 23:19. Amén. Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Amén. Entonces, estos celotes eran los que estaban buscando librarse del yugo romano mediante la violencia. Entonces, lo que hacían era una serie de ataques tipo guerrilla. El caso es que algunos de los que gritaron Hosana aquel domingo de Ramos, antes de que terminara la semana, gritaron crucifícale. Lucas 23, 18 al 25. Lucas 23, 18 al 25. Amén. Tú, tú. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amén. Amén. Bueno, como esa gente, hoy hay naciones enteras que antiguamente fueron baluartes de la cristiandad. Y hoy recogen huevos del conejo de Pascua. Y en el mejor de los casos, conservan una minoría que permanece fiel. En vez de irse tras la ciencia, el agnosticismo, el ateísmo, alguna religión neopagana, alguna secta o el Islam. O ponen en su Facebook que creen pero no son religiosos. ¿Y creen en qué? Porque la verdad es que no creen en nada. Porque creer implica obedecer, pero también que me estoy comprometiendo. Entonces, decir no soy religioso porque no sigo ninguna religión, qué bueno, no sigas ninguna religión. Ten una relación con Cristo, pero eso implica compromiso. El desenlace de la historia cada día está más cercano. No sabemos el cuándo, pero podemos dar fe de que los dolores de parto han comenzado. Marcos 13, 7 al 13. Marcos 13, 7 al 13. Amén. ¿Tú? Si no tomas porque casi ya acabó. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis,
porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Amén. Amén. Y este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Por ende, nuestra prioridad debiese ser cumplir con lo que nos fue ordenado. Hechos 1, del 7 al 8. Amén. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Y mi otra cita favorita, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ser testigos, hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Sigue a Jesús, no a la multitud. El segundo punto es no dejar que las piedras clamen. No dejar que las piedras clamen. Lucas 19, 39 al 44. 39, 44. Amén. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando los enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Amén. Y eso sucedió en el año 70, cuando fue destruido el templo. Y las crónicas son terribles porque lo que ya había sucedido antes en algún sitio en Jerusalén, de que cometieron antropofagia, volvió a repetirse. Y aquí dice, Maestro, reprende a tus discípulos. Y lo que están pidiendo es que ordene, que mande, que exija severamente que se callen. Y donde habla que lloró, es llorar, sollozar, gemir, posiblemente en ciertos contextos como un lamento ritual. Aquí está hablando de llenarse los ojos de lágrimas. La profecía de Zacarías que antes mencioné, la del capítulo 9, versículo 9, se estaba cumpliendo ante los ojos de los fariseos. Y aunque conocían las escrituras, no se dieron cuenta. O por conveniencia, prefirieron ignorarla. E identificando a la multitud con los discípulos de Jesús,
le pidieron, les exigiera con severidad que se callaran. Como sucede hoy en día, muchos de quienes son identificados por el mundo como cristianos, solo lo son nominalmente. Algunos, gracias a tener una cuna evangélica, pueden conocer muy bien las Escrituras e incluso citar de memoria varias porciones de la Biblia. Es más, pudieron haber sido hasta embajadores del rey. Pero para ser cristiano es necesario haber nacido de nuevo. Juan 3:3. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y para nacer de nuevo es necesario tener un encuentro personal con el resucitado, en el que se le reconoció y aceptó como único y suficiente Salvador personal, habiéndole confesado y pedido perdón por las fallas, pecados, cometidos al haber vivido conforme a la vana manera de vivir que se heredó de los padres. Y eso lo dijo Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 18. Amén. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Amén. Amén. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, el haber vivido conforme a la manera que heredamos, conforme a lo que vimos a nuestro alrededor, conforme a lo que hacen nuestros cuates, nuestros pares, y no de acuerdo a su palabra, pues eso ya nos llevó a pecar, eso ya nos está llevando a fallar. Pero una vez que nos hemos confesado, que hemos pedido perdón, que le hemos invitado a venir a dirigir nuestra vida, una vez que se le ha reconocido como el todopoderoso creador del universo, y por ende que Él es el Señor, pues le debimos haber entregado el libre albedrío, ese que nos fue dado para tomar una sola decisión. ¿Quieres tener o no quieres tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Cristo? Romanos 6, 19 al 20. Amén. Ay, perdón. Habló en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad así ahora presente sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. ¿Ya? ¿Es hasta cuál, perdón? Es el 20, ok. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Amén. Cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Pero entonces, una vez que has decidido seguir a Cristo, pues ya no eres esclavo del pecado, pero ahora eres esclavo de la justicia. Así que solamente hay de dos sopas. Y tú decides cuál quieres. ¿Quieres ser esclavo del pecado o quieres ser esclavo de Cristo? Y quien dice, no, yo no soy pecado, yo no soy esclavo de nadie, mientes rotundamente. O como se dice en México, mientes con todos los dientes. Porque eres esclavo de tu pecado favorito, siempre. Sin embargo, los religiosos solo entienden de ritos y tradiciones. Conocen de memoria lo que dicen las Escrituras, pero no las entienden. Como pasó también a los primeros discípulos. Juan 12, 16. Juan 12, 16. Amén. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho esas cosas. Amén. Sin embargo, como él ya fue glorificado, para aquellos que tenemos una relación personal cercana, íntima de amor con él, nos es posible no solo recordar, sino entender lo que las Escrituras dicen de él. Juan 16, versículos 12 al 14. Juan 16, versículos 12 al 14. Amén. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Amén. Amén. Entonces, una vez que has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, pues el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios que es uno, vinieron a morar en tu vida. En el momento en que aceptas a Cristo, en ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo. En ese momento recibiste el bautismo del Espíritu. En ese momento recibiste al menos un don espiritual, a través del cual el Espíritu te quiere usar para edificar al cuerpo de Cristo y para que hagas que el reino llegue hasta lo último de la tierra. Todo eso sucedió cuando tomaste una decisión por Cristo. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Bueno, así como Jesús lloró al ver a Jerusalén, debiésemos llorar por nuestras ciudades, llenas de gente, de las cuales, como en Nínive, muchas no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Jonás 4, versículo 11. Jonás 4, versículo 11. Amén. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Y no tendrá piedad de México, donde hay más de 20 millones. No tendrá piedad de Nueva York, donde hay otro tanto. De Tokio. Y cuántas más ciudades que no solamente tienen 120,000, sino que tienen millones. Bueno, hoy en día hay una cosecha que tenemos que recoger. Hoy en día hay gente que está muriendo sin haber recibido a Cristo como su Salvador. Y te tengo malas noticias. Nos van a pedir cuentas de toda esa gente. Porque tú y yo estamos aquí. Tú y yo tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación. Y no vengas con que no tengo el don de evangelista. Porque recibiste un don. Y a través de ese don, el Espíritu Santo te quiere y te puede usar. Porque no eres tú, es Él quien obra. Y aunque veamos las señales previas al fin, a nadie le es posible saber cuándo será este. Pero mientras estamos en el mundo, al igual que Pablo, tenemos el deber, insisto, de compartir las buenas nuevas de salvación. Primera a los Corintios 9, versículo 16 al 17. El Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, nos ha sido dada la misma comisión. Filipenses 1, 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24. Ya vamos a entrar. Amén. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. No, algo se mandó. 21. Sí. No, es Filipenses 1, 21 Ah, al sí, estaba 24. bien ahí. Sí, pero empezaste en el 22, creo. Ya se me perdió. A ver, alguien que le tenga. No, aquí. 21 a 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Hasta ahí? Amén. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que mientras estés aquí,
Tu obligación es compartir las buenas nuevas de salvación y no estarte preocupando por cuándo será el fin. Solo así las piedras seguirán guardando silencio. Y las piedras hablaron en el 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Y siguen hablando. Para los judíos les dicen que no tienen templo. A nosotros nos recuerdan que el templo somos todos los que hemos nacido de nuevo y que tenemos una obligación. Predica a Jesús, no a una religión. Otra tercera enseñanza es: no salvos buscan a Jesús. Juan 12, del 20 al 22. Juan 12, 20 al 22. Amén. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Amén. ¿Hasta ahí? El que no dice griego, dice Elín, que podía ser un griego, pero generalmente cuando las escrituras se refieren a un griego, están hablando de alguien que era partícipe de la cultura griega, no necesariamente nacido en Grecia. En un sentido más amplio, incluye a todas las naciones no judías que habían adoptado las costumbres e idioma de los griegos. ¿Y por qué pasó eso? Porque en los 4 siglos de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios fue preparando el escenario para la llegada de Cristo. En esos 4 siglos vivió Alejandro Magno, que llevó la cultura griega hasta la India. Entonces, todo lo que los romanos después tuvieron como imperio, que no fue lo que tenía Alejandro Magno, sino mucho menos, había sido helenizado. Había un idioma en el que toda esa gente se podía comunicar, una lengua franca. Hoy en día, aunque a los franceses no les guste, la lengua franca es el inglés. Generalmente vas a encontrar a alguien con quien puedas comunicarte en inglés. Bueno, en aquel entonces era el griego. Entonces, cuando habla de un griego, el énfasis primario señala la diferencia en la religión y la adoración, por lo que se describe a un gentil, a una persona no judía, un idólatra, un pagano. Hoy en día, ¿quién sería un griego? Pues alguien que no ha nacido de nuevo. Y aquí donde habla de adorar, es postrarse, habla de arrodillarse, de hacer una reverencia, de caer a los pies, literalmente postrarse ante una persona de eminencia. Muchos gentiles eran atraídos a las ideas del judaísmo por su énfasis moral más elevado en comparación con el paganismo. Pero tristemente, hoy mucha gente es atraída por los mormones porque dan una imagen de limpieza y no se ponen a ver que dentro del mormonismo hay una cantidad de errores y que también tienen una cifra de suicidio juvenil grandísima. Lo triste del caso es de que los cristianos son los que debemos tener esa buena fama, no los mormones. Bueno, estos griegos habían sido quizás prosélitos o temerosos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un prosélito y un temeroso de Dios? Un temeroso de Dios había llegado a la conclusión de que los judíos tenían razón, de que solamente existe un Dios, y ese era el Dios de Israel, y estaban dispuestos a adorar solamente a ese Dios. Lo cual estaba bien, pero un prosélito había ido más allá. Había estado dispuesto a circuncidarse, a tener la señal del pacto en su carne.
Entonces, en el primer caso de ser prosélitos, habrían estado en condiciones de unirse a los judíos en el culto del templo. Los temerosos de Dios no podían entrar al templo, seguían siendo gentiles. Lo que es seguro es que buscaban al todopoderoso creador del universo, pues habían hecho el viaje a Jerusalén para adorarle. Quizás procedían de Decápolis y de allí conocían a Felipe, que provenía de la cercana Betsaida. Y aquí hago otro paréntesis. Hay mucha gente en el cristianismo que se está dejando llevar por una ola de ahora amamos a Israel. Digo, qué bueno que ores por Israel, que ores por la paz de Jerusalén. Y lo que yo veo aquí es lo que se llama la ley del péndulo. Durante mucho tiempo, no, los judíos mataron a Cristo, los odiamos. Viene el péndulo, no, ahora amamos a los judíos son nuestros hermanos mayores, hay que volvernos a nuestras raíces, y se están judaizando. Están adoptando costumbres judías que ni siquiera eran las costumbres del judaísmo cuando Jesús vivió. Porque todo el judaísmo que hoy existe es lo que inventaron los rabinos una vez que fue destruido el templo. Lo que han venido acumulando a través de los siglos. Y te pones la kipá y traes el talid y dices Yeshua y Kabarim y cantidad de palabras. Judaísmo sin templo está pelas. No, y judaísmo con templo también está pelas. Pues sí, pero más sin templo, Porque pues, no puede ser perdonado. están regresándose a la oscuridad cuando podemos vivir ya en la luz. Cuando el Nuevo Testamento nos ha alumbrado lo que decía el Antiguo. Cuando tienes a Jesús para llegar al Padre. Cuando ya no tienes que cumplir todos los ritos que se cumplían en el templo. Porque ya fue cumplido. Bueno, el problema es de que muchos cristianos que desconocen las Escrituras están regresando a la oscuridad en lugar de seguir en la luz. Y eso pasa cuando solamente lees tu salmo favorito, tu versículo favorito, y no escudriñas las Escrituras. Y hago un paréntesis comercial. Puedes pedirme, el sabio, un plan de lectura de la Biblia programado para que lo vayas viendo cómo fueron sucediendo las cosas a lo largo de todo un año. O el Santio, que solamente es el Nuevo Testamento, para que no te donen la píldora ni testigos, ni mormones, ni judaizantes. No puedes decir que no tuviste la invitación. Bueno, hoy así como muchos que nacieron, si no en un ambiente cristiano, sí en un país que históricamente lo fue, le han dado la espalda a Jesús. Hay otros que habiendo nacido en naciones idólatras o escépticas, en las que el cristianismo es perseguido, han decidido ser sus discípulos, sin importar qué pueda costarles. Y eso puede significar perder a su familia, posesiones y hasta la vida misma. En el mundo musulmán, cuando un ex musulmán se encuentra con Cristo, con Isa, y decide seguirlo, su familia tiene la obligación de matarlo, porque cambió de religión. Hay muchos musulmanes que han decidido seguir a Cristo, arriesgando lo que tengan que arriesgar. Viene el mundial en un país musulmán. Ay, qué padre, ¿no? Bueno, en ese país musulmán, tú no puedes leer la Biblia ni en tu cuarto en privado. Porque si te caen, les vale gorro que seas extranjero. Bueno, toda esta gente que está llegando a Cristo, en países donde ser cristiano no es fácil,
Probablemente son parte de aquellos de quien Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Ojo, Jesús está hablando de gentiles. No está hablando del cuento mormón de que eran los indios que vivían en América, que aunque estaban incluidos dentro de esas ovejas de otro redil, no eran los únicos. En la medida que cumplamos con la gran comisión, Marcos 16, 14 al 18, Marcos 16, 14 al 18, Amén. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Y me puedes alegar que los manuscritos más antiguos, el final largo de Marcos no aparece. Llegó hasta nuestros días. Y si no te gusta el final largo de Marcos y te quedas con el abrupto, bueno, la gran comisión nos fue dada. Ya leímos Mateo 28, 18 al 20, ya leímos Hechos 1, del 7 al 8. En la medida en que cumplamos la gran comisión, es que veremos más gente de toda nación, raza, lengua y pueblo, llegando a adorar a Jesús, cumpliéndose la promesa hecha a Abraham en Harán y profetizada más adelante varias veces. Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Desde Abraham, ya lo había dicho Dios. Zacarías 8, del 20 al 23. Amén. Así dice el Señor de los ejércitos. ¿Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra, diciendo, vamos sin demora a implorar el favor del Señor, y a buscar el Señor de los ejércitos? Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar el Señor en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío, diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Amén. El problema con los judíos fue que creyeron que la promesa era solo para ellos. Y dejaron de compartir. Dejaron de llevar las buenas nuevas. Se hicieron elitistas. No querían recibir a los gentiles. Pero no olvidemos la advertencia de Pablo, diciendo que ahora somos el nuevo Israel. Romanos 11, del 11 al 24. Romanos 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro y mi ministerio. Pero si en alguna manera por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho copartícipe de la raíz y de la rica savia del olivo,
no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por su naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Amén. Entonces aquí la advertencia es, si realmente presumes de que ahora es tú el nuevo Israel, y no estás compartiendo las buenas nuevas de salvación, pues te puede pasar lo que le pasó a los judíos, que seas desgajado. Y la promesa para Israel es de que si se vuelven de su incredulidad, pues serán una vez más injertados en el buen olivo. Obedece a Jesús, no a tu comodidad. La conclusión es no dejar de servirle. Juan 12, 23 al 26. Juan 12 al 26. Amén. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. 26, okay. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Amén. Pero muchos quieren recibir la honra sin haber servido. Se parecen a esa gente que hace trampa en una competencia y después, sin haber competido limpiamente, pretende recibir un reconocimiento. O el alumno que hace trampa en el examen y pretende merecer una buena calificación. Pero con el omnisciente eso no funciona. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Juan 15, del 5 al 8. Muchos dicen anhelar que Jesús vuelva, pero no están dispuestos a dejar su nicho de confort y se conforman con pertenecer a una iglesia, congregación, célula, grupo pequeño, quejilá o como gusten llamarle, dejando de lado el servicio y extendimiento de su reino, olvidando que el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Marcos 13:10. Perdón, ahora sí. Amén. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que quede claro, el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo.
Así que deja de preocuparte por el fin. Hay 2,000 millones de seres humanos que nunca han oído de Jesús. El Domingo de Ramos nos enseña que debemos seguir a Jesús, aun cuando eso signifique ir contra la corriente y no ser parte de la multitud. Hay que ser oveja, no borrego. Nos enseña que debemos predicar, no a una religión, sino a Cristo, y a no solo crucificado, sino resucitado y glorificado. Nos enseña que es necesario tener una relación personal, cercana, íntima y de amor con Él. El Domingo de Ramos nos enseña que si llevamos mucho fruto para su reino, podremos decir con gozo, por haber servido fielmente. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y concluyo diciendo, el Domingo de Ramos nos enseña a servir. Amén. Y tenemos otra alabanza. Número 104. 104. De tal manera. Amén. Amén. De tal manera me amó.
manera nos amó. Y Señor, pues te damos gracias porque tu amor por nosotros te llevó a dejar tu trono de gloria, a ser como uno más de nosotros, Señor, a despojarte de tu divinidad. Pues aún siendo 100% Dios, decidiste no hacer uso de ella y vivir como uno más de nosotros. Te damos gracias porque, Señor, tú decidiste hacer la voluntad del Padre. Porque tú dijiste, no mi voluntad, sino la tuya. Señor, que esa misma actitud que hubo en ti, la podamos tener nosotros. De decidir hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. De salir de nuestro nicho de confort para obedecer lo que tú nos has mandado. Y Señor, gracias porque la obra es tuya, la obra no es nuestra. Gracias porque eres tú, usándonos a través de los dones, quien hace la obra. Permítenos tener los ojos bien abiertos para ver dónde estás trabajando y unirnos contigo. Y Señor, gracias por las enseñanzas que tú nos das a través de las Escrituras. Gracias por esta semana en la que podemos tener la oportunidad de compartir con toda aquella gente que pues solamente ve la Semana Santa como una semana de asueto, una semana de vacaciones. Con toda esta gente que va a ver películas rancias de un Jesús que no eres tú. Permítanos compartir al Cristo que nosotros conocemos, al verdadero Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos, si el Señor no dice otra cosa, el próximo domingo, domingo de resurrección. Shalom, shalom.